Saludos, gente. Hoy vamos con un fragmento de un programa de radio en el que participé hace unos meses. Tienen el link completo del programa debajo, en el que hablo de Soy Leyenda, la novela y sus posteriores adaptaciones cinematográficas, por lo menos las más relevantes. Además de hablar del material, también menciono la importancia de de establecer un contraste entre las diferentes piezas a nivel de fijarse en cuáles son los cambios que se van introduciendo. ¿Por qué? Porque, como dice Cissé, que en un artículo que voy a mencionar más tarde también, esos cambios nos dan una idea de cómo evoluciona la mentalidad colectiva, o por lo menos cómo evoluciona lo que la industria cree que es la mentalidad colectiva. De hecho, en el caso de Soy Leyenda, de la película del 2007, había un final alternativo que está disponible en internet, que no es mucho mejor, todo se ha dicho, pero el director decía que la Warner, que es la productora, no quiso ese final porque necesitaban algo más claro en tanto a el héroe gana, ¿no? Entonces, bueno, como les digo, es un buen ejercicio, sobre todo en un momento como el actual, que estamos bombardeados constantemente por remakes, adaptaciones, spin-off, secuelas, precuelas, etc. Es un momento como es el de ahora, en el que el retelling está tan en boga. Y ahora sí, vamos con el audio de Soy Leyenda, espero que les guste, un saludo. Y hoy vamos a hablar de la novela de Richard Mason, Soy Leyenda, escrita en el 54, y las tres adaptaciones al cine más importantes. El último hombre sobre la tierra, con Vincent Price, dirigida por Ubaldo Ragona y Sidney Salco. El hombre omega del 71, dirigida por Boris Sagal, protagonizada por Charlton Heston. Y bueno, Soy Leyenda del 2007, porque había que hacerlo. Dirigida por Francis Lawrence y protagonizada por Will Smith, que es uno de esos actores que está decidido a cargarse todas las películas de ciencia ficción en la que aparezca. Aunque no sé hasta qué punto le podemos echar la culpa a él o a la Warner Bros., que es la que tiene los derechos hasta el momento, por lo que sé. Empezamos con el argumento. Soy Leyenda es una novela posapocalíptica en la que un hombre solo deambula por su ciudad, que está destrozada e invadida por seres humanos que ya no son seres humanos, sino vampiros. Bueno, es una mezcla entre vampiros y zombies. De hecho, esta novela, como bueno, muchas otras historias de Mason, es difícil catalogarla entre la categoría. Bueno, es difícil distinguir entre la categoría de ciencia ficción o la categoría de terror, porque tiene un poco de ambas. Aunque al fin y al cabo diría que el concepto es tan potente que la pondríamos dentro de la ciencia ficción. De hecho, bueno, en las películas también hay una mezcla entre estos dos géneros, ¿no? La primera, El último hombre sobre la Tierra, del 64, la versión de Vincent Price es la más fiel a la novela. De hecho, Richard Mason estuvo trabajando en el guión, aunque al final no quedó conforme con el resultado, por lo que decidió firmar con un seudónimo. Pero bueno, en principio hay parte de su presencia en el guión y esto se nota porque es la más similar a la novela. De hecho es curioso, ¿no? Porque es una novela que no sé si la habrán leído, pero hay escritores que escriben muy cinematográficamente. De hecho, Mason trabajó bastante en The Twilight Zone y en adaptaciones de sus propias películas. Diría que El hombre menguante, de hecho, también tiene colaboración suya en el guión. Y es uno de estos escritores que lo que lees son prácticamente imágenes y acción. Por lo tanto, llama la atención que que hayan cambiado tantos elementos, sobre todo en la versión del 71 y la del 2007. ¿Qué pasa? Y esto es lo interesante de los remakes. Los remakes te dan una idea de cómo piensa la industria, pongámosle, como reflejo de la sociedad en el momento en el que están hechas. Porque los elementos que cambian respecto a la versión original son detalles que uno puede analizar, ¿no? Y decir, bueno, pero ¿por qué sintieron la necesidad de que este elemento en concreto tuviera esta diferencia respecto a la versión original? ¿Qué es lo que estaban buscando conseguir? ¿Qué respuesta en el público estaban buscando encontrar? Así que vamos elemento a elemento
con las diferencias entre los remakes respecto a la novela. Empecemos por el personaje de Neville. En la novela es una persona totalmente normal, con un trabajo normal. Sí es verdad que su mujer y su hija mueren también, víctimas de la enfermedad, pero no es un doctor como en las 3 otras películas. Sí es verdad que durante la novela él está buscando la cura y está todo el tiempo preguntándose por qué estos zombies, estos vampiros, reaccionan como reaccionan ante conceptos como el ajo o los espejos, que les tienen miedo. La respuesta es muy interesante. Sin embargo, todo lo que aprende durante los años en los que está solo en su casa, lo aprende precisamente porque tiene mucho tiempo y nadie con quien compartirlo. En cambio, en las 3 películas, eso es un doctor. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto quizás sí que puede ser más funcional, ¿no? En el sentido de que necesitamos a alguien que tenga una respuesta fuerte frente al virus. No tenemos tiempo para ver cómo él aprende durante 5 años sobre biología, sobre medicina, etcétera. Entonces se lo sacan de encima rápidamente con un personaje que ya adquirió esos conocimientos. Pero sí que le quita un poco de lo que tenía el personaje principal, que era alguien que se convierte en una leyenda partiendo desde el más absoluto anonimato. En los 50 en general, por eso llama la atención la decisión que tomó Mason, los personajes eran los héroes por lo que eran, no por lo que hacían. Entonces acá, por lo menos, tenemos un personaje que sí que se convierte, no en el héroe exactamente, porque tiene sus luces y sus sombras, pero sí que se convierte en una especie de adalid de la humanidad, por lo que hace, por lo que las circunstancias le empujan a convertirse, y no porque él, ya dentro de una sociedad establecida, sea el que estaba a cargo de investigar el virus, que es lo que pasa en las otras 3 películas. De hecho, todo el mundo, hay momentos en los que la gente le pregunta, tú eres tanto a Will Smith como en El Hombre Omega, como a Vincent Price, hay momentos en los que se refieren a él como diciendo, tú eres el que estaba, ¿no? El doctor Neville. Bueno, Morgan en caso de Vincent Price, porque le cambiaron el nombre. Siguiente elemento, el tema del perro. En El Hombre Omega digo desde ya que no aparece nada de un perro, porque bueno, El Hombre Omega la verdad es que es una película bastante diferente a lo que la novela había desarrollado. De hecho, no tiene mucho que ver. Tiene sus cosas buenas igualmente, después vamos a hablar de eso cuando llegue el momento. Pero, la situación del perro no existe. En la novela, Neville se encuentra a un perro perdido, hecho polvo, y como es el único ser vivo que encuentra en 3 años, está desesperado por llevárselo con él. Pero el perro está tan asustado por la situación que está viviendo que no quiere saber nada de tener contacto con ningún otro ser vivo. De hecho, se lo describe como una criatura bastante patética y bastante triste. En el caso del último hombre sobre la Tierra hay un breve momento en el que el perro aparece, bastante fiel a la novela. En el caso de Will Smith ya cambia totalmente, ¿no? Tenemos todo un... Es el compañero, la compañera, porque es Sam, la compañera de Will Smith durante toda la película. Creo que esto lo que hace es desarrollar más la perspectiva sentimental del espectador. Crea una respuesta, ¿no?, más sentimental cuando el perro muere. Cuando en la novela original la intención parece ser hacer como mostrar la idea de un animal que que el espectador o el lector en este caso puede identificarse perfectamente como alguien tan asustado o algo tan asustado que ya no es capaz de reconocer cuando se le está ofreciendo ayuda, y que ya algo que estaba en relación con la humanidad, porque los perros tienen mucho de lo que los seres humanos les han inculcado, pero por otro lado salvaje también, ¿no? Y el desarrollo de ese salvajismo de parte del perro, que ya no es un compañero de la humanidad, sino que es un pobre animal hecho polvo al que hemos arrastrado con nosotros a la decadencia. En cambio, en la película de Will Smith, pues es eso, es la amiguita de
del personaje principal y al final muere. Y esto, insisto, lo único que hace es, o sea, anula la parte en la que había un símbolo y lo reduce simplemente a un momento muy triste, que es cuando el perro muere. El tema de los vampiros o los zombies o un poco de ambas. En el caso de Maidson es excelente esta idea porque al final, lo siento pero voy a hacer un spoiler, resulta que el problema que tienen, el tema del sol sí que es una reacción del virus, etcétera, pero el miedo a los espejos y el miedo al ajo es una reacción psicológica. La prensa durante los momentos de incertidumbre, cómo no, desarrolla toda una hipótesis loca sobre que este virus convierte a la gente en vampiros, y los que padecen el virus se lo han creído hasta tal punto que cuando se enferman creen que son vampiros y por lo tanto tienen miedo de los espejos y tienen miedo del ajo. Es decir, no hay ninguna reacción biológica, es simplemente algo que está en la cabeza de quienes han consumido la idea, ¿no?, de lo que el virus era. Y eso es súper interesante y es, o sea, para la época en la que está escrito, es muy revolucionario. En cambio, en el caso de El último hombre sobre la Tierra, en el caso del Hombre Omega y en el caso de la peli de Will Smith, de Soy Leyenda, esto está totalmente anulado, no existe, son lo que son monstruos. De hecho, aún en El último hombre sobre la Tierra son medio humanoides, lo mismo en El Hombre Omega, directamente en Soy Leyenda del 2007, son prácticamente animales, son vampiros estándar, básicamente. Después está la mujer, se llama en la novela y en las dos primeras películas, bueno, no, en El último hombre sobre la Tierra se llama Ruth, le mantienen el nombre, en El hombre Omega es Lisa, y en Soy Leyenda del 2007 se llama Ana. Y aquí es donde se empiezan a ver las diferencias más grandes. En El último hombre sobre la Tierra se mantiene el final del libro, que todavía del que no quiero hablar porque es lo que representa una diferencia ideológica entre las tres películas más grandes. Pero se mantiene fiel a lo que el libro es, de hecho, la descripción de cómo se encuentran todo. En El hombre Omega, como está puesto el acento en la supervivencia de la humanidad, hay un momento en el que ella se convierte en monstruo, pero en general es la compañera de él, se enamoran, todo muy bonito. Y en Soy Leyenda directamente es un insulto a la inteligencia, porque es un personaje que se la pasa hablando de que ella es el instrumento de Dios, en fin. De hecho, es curioso porque esto lo dice Sisek en un artículo que está muy interesante, que se llama La triste lección que nos dejan los remakes, que ha habido una regresión ideológica respecto a lo que la novela representa y lo que ha terminado siendo Soy Leyenda. Y acá es donde viene la parte más interesante, que es el final y el título. En El último hombre sobre la Tierra, el final es prácticamente el mismo, con la salvedad de que si en la novela, y esto es muy importante, se llama, el personaje se dice a sí mismo que es leyenda, es porque se da cuenta de que lo que para los seres humanos representaban los vampiros, un ser que viene, te chupa la sangre mientras estás en tu sueño, es él para la nueva sociedad que se está conformando a partir de los enfermos que han podido mantener el virus a raya. Y él muere sabiendo que va a dejar paso a una sociedad totalmente diferente de la que él no puede formar parte. Y esto lo que nos está diciendo básicamente es que en un momento como es el yankee de los 50, de positivismo extremo, que implica yo soy el blanco bueno, genial, y haga lo que haga, voy a seguir manteniendo mi posición de bueno, porque mi cultura mismamente es la buena y la civilizada, de repente se invierten los papeles y de repente vos sos la leyenda y vos sos el que tiene que dejar paso a otra sociedad que te das cuenta de que no necesariamente es peor que la tuya, ¿no? Esto en El último hombre sobre la Tierra se mantiene con la salvedad de que él muere en la iglesia donde está su mujer, ¿no?, acribillado a balazos, lo cual nos da a entender que no es que él muere como ejecución pública para dejar paso a otra sociedad, sino que muere reafirmándose en las ideas de familia y de religión. Es decir, más o menos está el final de Maidson, pero un poco con la misma perspectiva de, bueno, yo muero con lo mío, sabiendo que lo mío es lo que yo siempre defendí y consciente de ello y orgulloso de alguna manera, ¿no? En El hombre Omega, nada que ver, es salvar a la humanidad y salvar a la humanidad.
De hecho, Charlton Heston tiene bastante el rollo este de tipo de... Es un doctor, pero está con una escopeta todo el tiempo como si fuera su brazo, una extensión de su brazo. Pero por lo menos, con todo este rollo de los albinos chungos que crean una sociedad llamada la familia, que son los antagonistas, es decir, no son del todo vampiros, en este caso son fanáticos que quieren devolver al ser humano a los años oscuros porque están convencidos de que el problema de todo esto lo trajeron la ciencia y las guerras, etcétera, es decir, el desarrollo humano. Por lo menos lo que tiene es esta burla al fanatismo religioso, ¿no? Tiene un poco esto de que al final no dejan de ser maníacos homicidas. El doctor, por otro lado, que representa la civilización, tampoco es el héroe. De hecho, se pone en duda su heroísmo, aunque al final se le termina dando la razón. Pero bueno, si bien carece si bien carece de toda la dimensión que Mason le da a su novela, no está mal. Tiene su qué, ¿no? Tiene un pequeño... Tiene ahí un pequeño elemento que se puede rescatar, que es ese, la crítica a que cuando algo es catastrófico tenemos que sacar de esa idea una especie de dirección divina, ¿no? Cuando algo es una catástrofe, tenemos que buscarle, ¿no? Ah, no, es Dios que nos castiga. No, no es Dios que nos castiga, y si se puede salvar a la humanidad, pues se va a intentar. Insisto, no es lo mismo que Mason, mucho mejor lo de Mason, pero bueno, es aceptable. Y ahora vamos a Soy Leyenda de 2007, que de hecho recupera el título, pero le da la vuelta totalmente a lo que Mason decía. ¿Por qué? Porque el tipo acaba como si fuera Jesucristo, ¿no? Suicidándose, bueno, haciéndose un kamikaze para salvar para salvar en realidad a la loca fanática que decía que Dios le hablaba y que Dios le había llevado a Vermont, ¿no? Con el hijo para salvar a la humanidad, donde está todo lleno, llegan y están rodeados por una muralla de gente armada, ¿no? El ejército armado, etcétera. El tipo, hay un momento, Will Smith, Neville, hay un momento en el que dice como, ¿qué Dios puede permitir esto? Pero al final termina pasando por el aro, evidentemente. Entonces, cuando en la novela de Mason se decía eso de que uno es leyenda porque se da cuenta de que sus costumbres no son inmutables y de que hay, ¿no? todo un abanico de perspectivas, acá es todo lo contrario. Acá es humanidad, Dios, y yo soy Jesucristo renacido, soy el nuevo Mesías y soy leyenda, no porque haya pasado a la historia como el monstruo para los demás, sino que soy leyenda porque para la humanidad pasé como el Mesías. Es decir, insisto, que es curioso que sea la única de las 3 adaptaciones que toma el título de la novela de Mason, y sea precisamente la que revierte total y completamente los puntos que Mason quería discutir, ¿no? Y los puntos que Mason de alguna manera defendió. Y bueno, y con eso creo que no me dejo nada. Acabo... Acabas la sección por hoy y hasta la próxima. Un detalle más antes de dar por finalizado este vídeo. Parece que se viene Soy Leyenda 2. Con Will Smith otra vez, aunque no queda muy claro cómo van a montar eso, porque el tipo al final de la primera película vuela por los aires, pero bueno, sabemos que la imaginación de los guionistas de Hollywood no conoce límites, así que seguro que algo sacan. Con Michael B. Jordan, que es el actor el que hace de Eric en Black Panther, y con el mismo guionista de Soy Leyenda del 2007, así que nada, seguro que estamos todos esperando muy efusivamente a ver con qué nos salen esta vez, y nos veremos en ese momento. Ahora sí, un saludo y ya está.